Buenas noches a todos y todas. Le agradecemos a los que se quedaron acá en sintonía en Polar Comunicación en este especial COVID-19 en la emergencia. Estamos con Rigoberto Figueroa y Claudio Lara. Estuvimos conversando ya el primer bloque sobre posibles rebrotes, pandemias, las mascarillas y otros temas. Y ahora queremos mirar un poco al otro lado de la cordillera. ¿Cómo están nuestros hermanos argentinos? Que al igual que nosotros, cuando comenzamos los primeros capítulos decíamos de que las cifras al parecer no estaban muy transparentes, parecía raro que un país con la población que tenía Argentina no tuviera tantos casos y hoy ya confirman que se registraron 364 muertos y tienen 11.807 casos en las últimas 24 horas. Eh, entonces, confirmado del comienzo de la pandemia 723.132. Un poco por qué se da esto en Argentina finalmente? Los argentinos partieron con números que parecían mundialmente buenos, escondieron mucho dato y finalmente hoy día con esta transparencia del cuento, Fernández tiene una baja importante en su aprobación y también en su credibilidad. No sé cómo lo ves tú, Rigo. Sí, si recuerdan nuestros primeros programas que nos invitaba Juan Pablo, nosotros como que estábamos mirando constantemente a Argentina porque era como que tenían 40 millones de habitantes y no sé, 40 casos, 80 casos, y era como cómo lo están haciendo y me acuerdo que una de sus primeras políticas como Estado fue la cuarentena total de inmediato, no la pensaron mucho, como que sacaron la cuenta, así como lo hizo India al principio o Rusia, estricto y no, todos cuarentena de inmediato, nadie sale, cuarentena estricta. Sin embargo, los argentinos son como nosotros, son igual de porfiados que nosotros o más. Y me acuerdo que luego de esa cuarentena fueron burladas con escenas de auto, todos saliendo para Semana Santa, todos yéndose para otro lado, gente dentro de los maleteros, igual que acá, en los peajes cuando meten gente a los maleteros. Y de ahí empezaron como a subir. Sin embargo, igual tenían cifras más bajas que nosotros. Y ahora yo creo que ya, si es que esto no les resultó, ya se les fue a las manos. Pero no solamente eso es lo que le está afectando, digamos, al gobierno de Fernández, sino que la devaluación de la moneda que está terrible. Todos están como esperando el corralito 2, piensan que todo es un desastre. La economía de Argentina de nuevo se está desplomando y eso es lo que más tiene, eh, aparte del virus que está latente ahí, que está todavía la pandemia viva a nivel de todo el mundo y especialmente en Argentina, los tiene también como más en ascuas que todo. O sea, imagínate que una crisis económica más aún de poder adquisitivo tuviéramos, aparte de que hay mucha gente, por ejemplo, en Chile que no tiene sus trabajos y todo eso, que alguna gente se ha reinventado, pero tu dinero vale menos, o sea, no te alcanza a duras penas solo para comer. Eso es lo que está viendo Argentina ahora. Sus tasas de pobreza a veces llegan al 40% y no sé, al otro lado de la cordillera lo están pasando muy mal. Eso consultarte, Claudio. Argentina lo veíamos en los primeros programas y también sabíamos de que venían, ¿no es cierto?, con un presidente recién electo, hablando muchas cosas de Macri, que venía saliendo y que era lo peor del mundo y que no había solucionado los problemas de la gente y bla, bla, bla. Aparece Fernández, empiezan ya, van a ir efectivamente al default, ¿no es cierto? Hiperinflación, un poco lo que dice Rigo, ya la plata no vale nada, y más encima con pandemia, escondiendo datos, y hoy día sucede esto. ¿Cómo ven la situación de Argentina? Porque también es obviamente un socio estratégico para nosotros y estamos al lado, ni decirte acá en Magallanes que estamos a un par de horas, igual como está Rigo también de Mendoza, por ejemplo. Pero, ¿cómo lo ves tú, Claudio, esta situación de Argentina? Mira, la Argentina me hace todo el sentido del mundo desde una visión politológica. Siento que cuando comenzamos a hablar de Argentina, incluso en los primeros programas que ustedes decían que partimos con este especial COVID-19 en abril, si no me equivoco, en esos primeros programas miramos como buen ejemplo Argentina. De hecho, Rigo siempre lo traía a la mesa porque eran los datos que había, a veces los traía yo y mirábamos y analizábamos de distintas perspectivas. En ese entonces, en abril, la aprobación del presidente Fernández era de un 84%. Y eso se explica por varios motivos. Obviamente porque la imagen del cambio también siempre genera buena aprobación. El hecho de la imagen de Macri, que salía como un presidente que no había logrado convocar al centro,
obviamente el de derecha, pero le apuntaba a convocar al centro, mostrarse como un estadista, no lo logró. Y Macri también le entregó unos últimos años bien pospérrimos a la política argentina y a la economía y, por cierto, a la sociedad argentina. Y después viene el presidente Alberto Fernández, que ya con ideas nuevas, pero que ya con esta marca del kirchnerismo, que parecía prometer cosas interesantes. Y esta imagen de cambio lo tenía bien posicionado, como yo decía, con un 84%. Y ahora, a fines de agosto, los datos que se tiraron ahora en septiembre, que representan los de fines de agosto, nos muestran con un 50% de aprobación. O sea, el tipo en 2 trimestres bajó considerablemente más de 30 puntos porcentuales. Eso es muy poquito tiempo por una baja tan pronunciada. La pandemia le está pasando la factura y se la está pasando bien. Y estos datos no son de una encuesta de medio pelo, por decirlo de alguna manera, sino que son de la encuestadora Poliarquía, que es de la empresa de encuestas de opinión pública más importante de Argentina. O sea, aquí en Chile no tenemos un símil, como para que ustedes se hagan la idea. No hay un símil que le haga el peso a Poliarquía. CADEM no puede porque está CADEM no, CADEM no, porque CADEM, aparte de tener esa metodología cuestionable, porque la muestra no probabilística que utiliza de algunos factores que ahí seguramente Rico nos va a explicar mejor que yo, aparte está muy sesgada con la derecha. O sea, el gerente general de CADEM fue parte de la línea de hierro del presidente Piñera, entonces al final desde ese sesgo no hay ninguna transparencia. Y por otro lado tenemos las encuestadoras que están muy marcadas con la centroizquierda y con la más ligada a la izquierda, entonces no hay ninguna como encuestadora transversal. En algún momento, en la época como de oro del Centro de Estudios Públicos, el CEP era de esa tendencia, pero hoy en día ha perdido. O sea, hace rato que no hablamos de la encuesta CEP. Yo diría que desde la época de las elecciones presidenciales de Guille con Piñera que no hablamos de la encuesta CEP. La encuesta CEP se fue, desapareció, ya nadie habla de ella. En cambio, Poliarquía se ha mantenido y es una encuesta respetada. Y hoy en día eso dice. Y lo otro preocupante es que la desaprobación también aumentó, porque una cosa es que baje tu aprobación, pero cuando pasa un efecto que las dos están correlacionadas es mucho peor, porque significa que tu gestión ha sido paupérrima. La desaprobación de Fernández en abril, y con esto termino, era de un 9%. Y con los datos de ahora está llegando a un 40%. O sea, el tipo está atrapado. Mira, acá leía de un político, analista político argentino, Jorge Jacobi, que decía: a mediados de marzo dicta la cuarentena, suspende las clases, se pone en el rol del padre protector, se conecta con una sociedad que en ese momento tenía una sola angustia, que era la salud. Eso lo hace crecer, lo que decía Claudio, 30 puntos de imagen positiva, que va de 37 a 68%. Después el proceso es todo hacia el desgaste. Finalmente, claro, una subida muy rápida, de ahí después empieza todo hacia abajo. Acá en Chile nos hemos mantenido parejitos, parece. Nos hemos mantenido siempre ahí de la media hacia abajo, parejito a la baja. ¿Ah? Entonces, claro, Rigo, eso te quería consultar acá en el barrio. Nosotros siempre hablábamos mucho de Argentina, hablábamos mucho de Brasil también, y cómo Bolsonaro, por ejemplo, también estaba llevando la pandemia con un estilo absolutamente distinto, de que esto un poco menos que era mentira, de que no a la vacuna, sin mascarilla, andemos todos libres, y así teníamos distintos liderazgos. Hoy día, ¿cuál crees tú, después de todo este tiempo que hemos estado hablando de esto, crees que ha sido como el ejemplo a seguir dentro de Sudamérica, o alguien del cual podríamos sacarle el sombrero? Sí, muy fácil pregunta. Uruguay, de inmediato. Uruguay es nuestro ejemplo a seguir. De hecho, y ya lo que vamos a hablar más adelante puede conectarlo con lo que te voy a decir. Uruguay ya tiene definido los protocolos para sus elecciones en medio de la pandemia. Uruguay, la gente ya va a los pubs, ya puede recrearse. Cuando aumentan los casos, como que todos vuelven un poco a la casa de nuevo, pero en general Uruguay está casi desconfinado. Hay que decir también que Uruguay quizá el país más avanzado de Sudamérica, porque son muy poquitos, entonces se pueden controlar. Yo creo que los mejores países de Sudamérica son Uruguay y Chile. Todos me pueden decir, con la bandera puesta. Sí, claro, con la bandera puesta. Uruguay y Chile, somos como los alumnos aplicados del barrio en casi todos los indicadores, y Brasil es un caso nefasto. Brasil va al otro lado de la moneda. Es un caso de cómo el negacionismo a la pandemia ha provocado millones de muertos. Entonces,
Creo que lo peor, o sea, no, en realidad millones de contagiados, miles y miles de contagiados y ya van como, creo que 200.000 muertos o algo así, ¿no? Es como que casi pasaron a Estados Unidos, entonces es todo lo contrario, es lo que no se debería hacer. Es una vergüenza realmente lo que ha hecho Bolsonaro con su propio pueblo, con su propia gente. Una mortandad que era totalmente evitable y yo creo que debería ser juzgado alguna vez por criminal Bolsonaro, porque creo que el negacionismo lo ha llevado a la tumba a miles de brasileños que no deberían haber muerto. O sea, tú sabes que también ellos tienen unos niveles de pobreza que son bastante grandes, hacinamiento y todo eso, entonces eso finalmente te conlleva a una mala gestión del virus, o sea, colapsan los sistemas de salud y viene un descontrol en esa parte. Son bastante comunes las imágenes de que hay gente cavando, no sé, pues millones de tumbas en los cementerios públicos para poder surtir la demanda de cadáveres. Entonces, es realmente chocante. Y bueno, cerrar diciendo, Uruguay es como nuestro faro a seguir, deberíamos copiarle algunas cosas para las elecciones, que no tenemos protocolo todavía, Chile no tiene protocolo a un mes de las elecciones del plebiscito, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Y Brasil, nefasto, no deberíamos seguir ninguno de sus ejemplos de política sanitaria. Claudio, antes de pasar al plebiscito y estos permisos, lo que estaba hablando Rigo, quería hacerte una consulta. Vimos el tema de Fernández, padre protector, cuida, sube las encuestas y empieza inmediatamente a ir hacia abajo. Con todo lo que nos dijo Rigo, todo lo que hemos visto de Bolsonaro, el presidente de Brasil alcanza su nivel más alto de popularidad desde que llegó al poder, según nuevas encuestas, por unos subsidios que entregó ahora a COVID. O sea, Bolsonaro está arriba increíblemente, mientras todo el contexto internacional lo juzga y decimos que lo ha hecho muy mal, que está muriendo mucha gente. Sí. ¿Puede tener que ver con esto que decía Rigo, que finalmente en Brasil igual la gente que está muriendo es la gente más pobre, esta gente sin nada y son más visibilizados? Quizás incluso nosotros mismos desde afuera tenemos más información que los mismos brasileños en el país. Yo creo que son varios factores, eso sí, desde luego, pero al final yo creo que lo que está pasando en Brasil es que hay como un deterioro de la política brasileña desde hace un buen tiempo. O sea, yo no sé la verdad si Lula, por ejemplo, es una persona que cometió todos los delitos que se dice la derecha de Brasil que cometió. No sé si Dilma los hizo, pero lo que sí estoy seguro es que hay como un deterioro de la política brasileña. Y eso lo único que genera e incentiva es el clientelismo. Y eso es lo que practica hoy en día Bolsonaro. Él está haciendo clientelismo porque este tipo de bonos lo único que hace es entregar una solución parche a un porcentaje de la población, que a lo mejor puede ser ese porcentaje de la población más vulnerable de Brasil, y les llega como niño el dedo y después obviamente en las encuestas sube. Pero en Chile los bonos no generan al parecer ninguno de estos efectos. Y seguramente se explica por razones o patrones incluso más territoriales o más propios del país. Y al final el elector brasileño y el elector chileno yo me imagino que son distintos. No tengo datos ni teoría como para explicarlo, pero me imagino que hay factores culturales que explican la diferencia de cómo actúan. O sea, también entender que personas como Bolsonaro lleguen a Brasil solamente, a mí si vamos para allá, obviamente tendríamos que tener a José Antonio Kast como presidente de la República. Y yo incluso creo que ni la misma derecha, ni el mismo militante de derecha, de centro, liberal, de Bópoli, de Renovación Nacional, quiere que José Antonio Kast llegue. Entonces al final hay un tema de que no hay formación electoral en Brasil, porque para que lleguen personas como Bolsonaro, tiene que haber una deformación política muy grande. O sea, lo que ellos arrastran son casos de corrupción que llevan más de 30 años. Y seguramente nosotros los tenemos, sí, en menor medida, pero no han explotado. O sea, ni siquiera el estallido social ha explotado tan fuerte como los casos de corrupción que ha habido en Brasil. En Brasil han habido un montón de estallidos sociales y lo vimos varias veces por los medios. O sea, las escobas con los militares, con la policía, quedaron en montones de veces. Y despertaron en gobiernos que eran más bien de centro izquierda, como fueron los de Lula y Dilma. Entonces al final lo que voy es que hay una degradación, hay una deformación, y al final lo único que genera eso son clientelismo, populismo, y son los ecosistemas donde más se asentan este tipo de personajes como Bolsonaro.
no hay otra explicación para ese tipo de cosas. Seguramente la podría haber con datos y esas cosas que no tengo ahora a la mano, pero creo que todo indica un caso como ese tipo. La otra explicación que todavía no tenemos es qué es lo que va a pasar con el plebiscito. ¿Quiénes van a poder ir a votar? ¿Quiénes no van a poder ir a votar? ¿Qué va a pasar con las comunas en cuarentena? ¿En qué paso va a haber que estar para poder ir a votar? Y una serie de otras cosas. Las personas que tengan enfermedades crónicas o sean adultos mayores, ¿van a poder ir a votar o no van a poder ir a votar? ¿Hay que sacar un permiso especial? Esa y muchas otras dudas, les dejo el micrófono abierto para que me den alguna pista. No sé si han visto algo. Al parecer, por lo último, lo que yo busqué, al parecer todavía no hay nada claro. Rigo. Sí, lo que se zanjó es que la persona que contagiada con coronavirus no puede ir a votar. Eso ya se zanjó. No sé si la autoridad se va a desdecir después de eso, porque lo habíamos hablado la otra vez, que también está tu derecho a voto. Te están prohibiendo el derecho a voto y el Estado debería darte alguna solución, algún voto electrónico, algún voto a distancia para resguardar tu derecho. Son derechos ganados hace muchas décadas. Para una democracia que se jacta de ser, no sé, moderna, o de ser democracia solamente, para que Claudio después no me corrija tanto. Debería resguardarse ese derecho. Y en el plan paso a paso de transición, el plan de desconfinamiento, sin tanto eufemismo, no tiene claro, a menos de un mes de la elección del plebiscito, qué va a pasar con las comunas que están en fase 1, en fase 2, en fase 3. No hay ningún protocolo claro. A 28 de septiembre no hay nada, no existe nada. Yo la verdad comparto mucho lo que dice Rigo, porque a pesar de que hay un protocolo que se publicó el 10 de septiembre en el CERVEL, que habla sobre, dice, CERVEL da a conocer el protocolo sanitario por un plebiscito nacional 2020 más seguro, pero ese protocolo efectivamente tiene 29 páginas en las que dice muy poco. Lo único que yo rescataría, voy a partir por lo que rescato y después empezamos a repartir palos, porque siempre repartimos y nunca celebramos nada. Lo único que rescato es que va a haber un horario de votación extendido. Bien, porque en realidad necesitamos mucho más tiempo para votar, es decir, de 8 a 20 horas. ¿Recuerdan que antes a las 8 de la noche ya sabíamos los resultados? Ahora sí. van a empezar a hacerse los conteos desde las 8, lo que es súper bueno porque eso nos da un mayor rango de tiempo para que la gente pueda votar y se pueda generar el distanciamiento. Va a haber horario exclusivo para la tercera edad o personas en situación de riesgo, es decir, de 14 a 17 horas. Todas las personas que están en este grupo que yo les comentaba van a tener un horario exclusivo para votar y se va a resguardar que solo esas personas entren a votar, lo que también es súper positivo. Pero viene la parte logística y operativa. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué pasa si hay rebrote y las comunas que están en fase 2 vuelven a fase 1? O las comunas que están en fase 1 ahora y siguen en fase 1, ¿va a haber un permiso especial para ir a votar? No hemos sabido nada de eso. ¿Con qué figura vamos a ir a votar? ¿Con el permiso para compra de insumos básicos de 3 horas? Y si ese permiso, ese tiempo no alcanzan, o sea, todas esas cosas, a la fecha no hay respuesta. Y es súper importante porque se genera incertidumbre, y esa incertidumbre puede ser muy negativa para la participación electoral del plebiscito. Entonces esas cosas, la verdad, tienen relación con varias cuestiones que hemos conversado, como por ejemplo tener un CERVEL autónomo que tome decisiones con autonomía operativa y presupuestaria y que no tenga que andar consultándole ni al Ejecutivo ni al Legislativo qué es lo que tengo que hacer. Porque el CERVEL se hace cargo de cosas súper importantes, como son los procesos electorales. Las instituciones, las democracias más modernas, tienen instrumentos autónomos de este tipo. O sea, varias veces lo hemos dicho en estos programas. Banco Central autónomo, sí, nunca lo cambiemos. INE o similares autónomos también, porque la transparencia de los datos públicos es fundamental para la modernización de las democracias. Y obviamente elecciones con organismos autónomos también, porque no queremos que los gobiernos de turno tomen partido sobre las elecciones que les tocan orientar o bajar los lineamientos. Entonces todas esas cosas son súper importantes y a la fecha, nada. Patricio Santamaría, que es el director del CERVEL, ese está más dormido que... Tu favorito. Siempre le da el palo a ese. Siempre le dice, no, y vamos a seguir. Tu casero. Así me dicen, después me va a llegar el reto y desde el Partido Socialista, pero no importa. Pero este compadre está súper dormido, pues al final lo que uno espera es que él baje lineamientos técnicos, políticos y sociales para un proceso de elección, que me debería decir que es la elección más importante de los últimos tiempos. Te tiro una pildorita. Patricio Santamaría hace algunos días atrás dijo que
La solución era que el 25 de octubre se levanten las cuarentenas en todas las comunas por el día de la votación. Y con eso se eliminan todos los problemas. ¿Con qué argumento sanitario o administrativo puedo decir eso? O sea, yo no sé qué datos tiene Pato Santamaría que nosotros no podamos tener ahora en la mesa, como para que venga con esa idea tan Illuminati a decirnos que esa es la solución para todos nuestros problemas. O sea, ¿de qué estamos hablando? No. Creo que hace rato que el cargo del CERVEL le quedó grande, y segundo, que el CERVEL también necesita más atribuciones, necesita modernizarse el Estado chileno partiendo por estas organizaciones que son súper estratégicas, y en el momento que eso se realice, obviamente vamos a tener políticas públicas de mejor calidad. Oigan, para ir cerrando, nos queda un minuto. Rigoberto y Claudio, los quiero llevar a un tema absolutamente distinto, pero que ha dado mucho que hablar. Las franjas electorales estos días, y de verdad, no sé yo si es que hay algo que rescatar. Rigoberto, lo mejor y lo peor de las franjas electorales. La franja es pésima. Lo único bueno que he visto es la aparición de Gustavo Gatica. Y lo peor, el 98% de los argumentos del rechazo. Claudio. No, lo peor, todos estos compadres que salieron en la franja del rechazo, evangélicos, que después terminaron funados por ABC motivo, como una vergüenza, realmente una vergüenza. Y lo mejor, yo creo que la franja de la prueba ha tenido como buenos argumentos para confirmar por qué se la apruebo. Pero yo creo que sí ha tenido buenos argumentos, pero le ha faltado épica y sangre. Al final eso es lo que convoca más que cualquier otra cosa. Bueno, yo solamente decir que concuerdo con esos que dicen que la mejor campaña del apruebo ha sido la del rechazo, y que la del rechazo ha sido la del apruebo. He visto pocas cosas buenas en cuanto a calidad técnica, en cuanto a épica, en cuanto a relato. Ha estado bastante baja, y creo que finalmente es mejor informarse por otro lado. Así que muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Rigo, muchas gracias a la gente que nos está viendo acá por Popular Comunicaciones, a Franco en los controles, y los dejamos invitados próximos lunes ante especial COVID-19 en la emergencia acá por Popular. Chicos, buenas noches, muchas gracias. Abrazo, Juan Pablo, abrazo, Rigo, saludos a Franco y a la gente de Magallanes. Que les vaya muy bien, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.